Ella fue víctima de la broma del Día de los Inocentes de su esposo, estando embarazada de 4 meses. Minutos después, su bebé estaba muerta. Esta es su historia. Y nada de eso fue un accidente. El sobre llegó a las 10:43 de la mañana del 1 de abril, justo cuando estaba junto a la fotocopiadora en la sala de descanso del tercer piso. Escuché que pronunciaban mi nombre desde recepción y algo en el tono me atravesó antes de entender por qué. Al girarme vi a un hombre de traje oscuro sosteniendo una carpeta manila, demasiado serio, demasiado oficial, y sentí como el estómago se me hundía sin explicación. Confirmé mi identidad sin palabras, llevé la mano a mi vientre de forma automática, a las 16 semanas de embarazo, a nuestra hija que apenas 3 días antes habíamos sabido que era niña y que ya tenía nombre. Recibí la carpeta y el hombre se fue. Todos me miraban. Abrí los documentos con manos temblorosas y el membrete me golpeó primero, una petición de divorcio en el estado de Illinois. Tuve que leerlo varias veces para comprender que mi esposo me estaba dejando. El mismo hombre que esa mañana me había besado al salir, que el fin de semana había pintado la habitación del bebé, que había llorado al escuchar el latido por primera vez. Seguí leyendo. Lenguaje legal, diferencias irreconciliables, y luego el anexo con cada acusación escrita como una sentencia, mi supuesta incapacidad como esposa, la pérdida de atracción desde el embarazo, el arrepentimiento por haber decidido tener un hijo, mi inestabilidad. Cada línea se clavaba más hondo. Me faltó el aire, la habitación giró y tuve que sostenerme de una mesa. Pensé en el desayuno de esa mañana, en la normalidad cuidadosamente actuada. Me senté, incapaz de soltar los papeles, leyendo una y otra vez hasta que la idea de que nuestra hija fuera considerada un error rompió algo dentro de mí. Intenté beber agua, intenté llamar a Nathaniel, pero solo encontré silencio. Salí del trabajo sin mirar atrás, encerrada en el ascensor con 16 páginas que explicaban por qué ya no era amada. El trayecto a casa fue interminable, marcado por llamadas sin respuesta y lágrimas que me obligaron a detenerme. Cuando llegué, su auto estaba en la entrada. El alivio duró un segundo antes de transformarse en terror. Me quedé sentada, temblando, incapaz de dejar de pensar en esa frase que no dejaba de repetirse en mi mente, el arrepentimiento de haber tenido a nuestra hija. Entré por la puerta principal y lo vi en la cocina haciendo un sándwich. Levantó la vista y sonrió, la misma sonrisa que me había dado esa mañana, la misma que me regaló cuando le conté que estaba embarazada, la misma que me había hecho enamorarme de él hace 7 años. Sentí un escalofrío recorrerme al ver su expresión tranquila mientras yo aún sostenía los papeles que habían destruido mi mundo. Los arrojé sobre la encimera y se dispersaron sobre el granito que habíamos elegido juntos. Miró los documentos, luego me miró a mí y comenzó a reír. Reírse de la disolución de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de los papeles que decían que se arrepentía de nuestra hija no nacida. Cada carcajada era un golpe en mi pecho, un cuchillo girando dentro de mí. Su amigo Trevor apareció con un teléfono grabando mi reacción. Todo era una broma, un espectáculo que había planeado meticulosamente. El dolor en mi pecho se volvió físico, agudo, como si alguien me arrancara el corazón. Jadeé, doblándome hacia adelante mientras una oleada de sangre brotaba, empapando mi pantalón y formando un charco en la cocina. Nathaniel se quedó paralizado, Trevor llamó al 911. Caí al suelo, instintivamente protegiendo mi vientre, tratando de mantener a salvo a Lily aunque ya sabía lo que había sucedido. Los paramédicos llegaron, todo sucedió con una velocidad brutal y lenta a la vez. La ecografía confirmó mi miedo, no había latido, desprendimiento de placenta severo. Me llevaron a cirugía, y cuando desperté, sentí un vacío físico y emocional donde Lily y mi futuro habían estado. Nathaniel estaba en la sala, llorando, diciendo que lo sentía, que no sabía que esto pasaría, que pensó que sería gracioso. Sus palabras flotaban entre nosotros, vacías. Lo miré y pregunté si de verdad pensó que decir que se arrepentía de nuestro bebé sería divertido, que fingir un divorcio me haría reír. No respondió. Mi madre lo expulsó. Tomé mi teléfono, 47 llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Todo el mundo había visto el desastre que él creó. Abrí Instagram con las manos temblando y confirmé lo que una parte de mí ya sabía. Trevor había publicado el video. Lo había hecho de verdad. Ahí estaba mi vida convertida en contenido, presentada como una broma del Día de los Inocentes, celebrando lo bien que me habían engañado. Vi cada segundo con una mezcla de horror y parálisis. Yo entrando a la casa, yo arrojando los papeles sobre la encimera, mi rostro desarmándose mientras Nathaniel se reía, mi confusión, mi dolor, y luego el momento en que mi cuerpo cedía.
La cámara no se detuvo. Mostraba la sangre, el pánico, el colapso, y a Trevor grabando incluso cuando todo se rompía. Los comentarios se acumulaban. Risas, dudas, teorías sobre si era falso. Nadie sabía que nuestra hija había muerto mientras el video seguía registrándolo todo. Llamé al hospital para pedir ayuda legal y exigí que ese video desapareciera antes de seguir propagándose. Después llamé a un abogado para iniciar un divorcio real. Mi madre intentó detenerme, pero yo ya sabía que mi matrimonio había terminado en el instante en que mi dolor fue tratado como entretenimiento. Pasé días internada, negándome a ver a Nathaniel, rodeada por mis padres y por amigos que no encontraban palabras. Un detective vino a preguntarme sobre la broma, sobre lo que él sabía, sobre mis miedos, sobre los límites que se habían cruzado. Cuando se fue, lloré por primera vez sin contención, aferrada a mi madre, llorando a Lily y al futuro que nunca existiría. No regresé a mi casa. Mi padre me llevó a la suya y borró a Nathaniel de mi vista. El video se volvió viral antes de ser retirado. Nada de eso devolvió a mi hija. Días después firmé los papeles del divorcio sin sentir nada. Solo había vacío. Un silencio inmenso donde antes había amor, confianza y vida. Al octavo día Alicia me mostró algo en su teléfono después de dudar mucho, como si supiera que al verlo algo dentro de mí terminaría de romperse. Era una publicación en Reddit hecha días antes del 1 de abril, desde un usuario que reconocí de inmediato como el alias de Nathaniel. Allí estaba todo. El plan completo, detallado con frialdad, los papeles de divorcio falsos, la entrega en mi trabajo, las razones crueles cuidadosamente pensadas para que dolieran más. La intención explícita de provocar una reacción intensa para grabarla. Había pedido consejos para hacerlo más realista, más devastador. Leí comentarios de desconocidos suplicándole que no lo hiciera, advirtiéndole que estaba embarazada, que era peligroso, que podía causar una emergencia médica, incluso un aborto espontáneo. Leí sus respuestas minimizando cada advertencia, convencido de que exageraban, seguro de que yo aguantaría, seguro de que mi dolor sería breve y risible. Lo había hecho sabiendo exactamente el riesgo. Entendí entonces que no fue una broma que salió mal, sino una decisión tomada con desprecio consciente. Pedí que esa prueba llegara a mi abogada y horas después supe que cambiaba todo. La historia explotó de nuevo, esta vez con un peso distinto, con la palabra premeditación flotando en el aire. Vinieron comunicados vacíos, reacciones furiosas, ruido mediático que no devolvía nada de lo perdido. Luego llegó la llamada de la funeraria y la realidad adquirió una forma aún más cruel. Planifiqué el funeral de mi hija con manos que no parecían mías, asistí a un entierro rodeada de lápidas pequeñas, incapaz de creer que Lily ahora pertenecía a ese lugar. Semanas después supe del arresto, de los cargos, de la fianza, y no sentí alivio ni satisfacción, solo un vacío persistente. Mi tragedia se volvió debate público mientras yo aprendía a sentarme en círculos de desconocidas que entendían un dolor que no se puede explicar. El juicio se acercaba y yo solo quería que todo terminara, que el nombre de Nathaniel dejara de ocupar espacio en mi mente, que lo poco que quedaba de mi vida pudiera seguir adelante sin él. El divorcio avanzó más rápido que el proceso penal. Nathaniel no impugnó nada, no peleó por la casa, los autos ni los bienes que habíamos construido juntos. Todo fue entregado sin resistencia, como si quisiera borrar su paso por mi vida lo antes posible. Diana desconfiaba de una rendición tan limpia, pero yo no tenía energía para sospechas. Firmé cada documento sin dudar y en agosto el matrimonio quedó legalmente terminado. 3 días antes de lo que habría sido la fecha de nacimiento de Lily dejé de ser Olivia Brennan y recuperé mi apellido de soltera, Olivia Winters, un nombre nuevo para una vida que nunca pedí. El día que habría sido su cumpleaños fui sola al cementerio, llevé rosas amarillas y pasé horas sentada junto a su tumba hablándole del futuro que imaginé y que nunca existirá. Del amor que no pude proteger y de una ausencia que no se irá jamás. El juicio comenzó en noviembre y testifiqué el segundo día. Reviví cada instante del 1 de abril frente a un jurado atento y a Nathaniel evitando mirarme. Escuché cómo intentaban convertir mi dolor en duda, cómo la ciencia se volvía ambigua donde mi cuerpo había sido claro. El hilo de Reddit se presentó como prueba y quedó expuesto que él había sido advertido y siguió adelante. Durante 3 semanas vi cómo mi vida era diseccionada, cómo lo defendían como un buen hombre que se equivocó, cómo otros callaban para protegerse. Cuando el jurado finalmente habló, el aire se detuvo. Escuché culpable 2 veces y no sentí alivio inmediato, solo un peso que cambiaba de lugar. No me devolvieron a Lily, pero su vida fue reconocida. Por primera vez, su pérdida no fue tratada como una broma. El día de la sentencia llegó con una rapidez que me dejó sin aliento.
Escuché a la fiscal pedir la pena máxima y a la defensa minimizarlo todo, como si el daño pudiera medirse en utilidad y no en pérdida. Cuando me permitieron hablar, me puse de pie y miré a Nathaniel sin apartar la vista. Por primera vez desde que todo comenzó dije en voz alta lo que me había arrebatado. No solo a Lily, sino la sensación básica de seguridad, la confianza en el amor, la certeza de que quienes dicen amarte no te destruyen por diversión. Dije que ese día no solo murió nuestra hija, sino también la versión de mí que creía en él y en la bondad sin condiciones. Sentí que cada palabra cerraba una herida y abría otra distinta, más definitiva. El juez dictó la sentencia y escuché los años como si vinieran de muy lejos. No era el máximo posible, pero era un reconocimiento. Era admitir que aquello fue un crimen y no una broma desafortunada. Mientras se lo llevaban esposado, lo vi mover los labios y supe que cualquier disculpa ya no tenía peso. Nunca lo había tenido. Afuera, dejé que otros hablaran por mí mientras yo permanecía en silencio. Años después volví a la tumba de Lily con flores y una carta que nunca leería a nadie. Había seguido viviendo, reconstruyéndome con cuidado, aprendiendo a existir con el trauma. Nunca olvidé ese 1 de abril ni dejé de extrañar a mi hija, pero aprendí a cargar la pérdida sin dejar que me definiera por completo. Nathaniel recuperó su libertad. Yo no estuve allí para verlo. No hacía falta. Me alejé del cementerio tocando el mármol frío y caminé hacia una vida imperfecta, levantada desde los restos, una vida que seguía siendo mía.